Los aztecas. Te voy a hablar de los aztecas y quiero que analices esto o te interrogues sobre lo siguiente. Los historiadores hablan de civilizaciones y de culturas y dan a entender que las civilizaciones fueron aquellas que llegaron y alcanzaron a dominar los metales, el medio de transporte como el caballo, tuvieron escritura, dejaron documentos, y que las que no hicieron eso, no tuvieron el dominio de los metales, no tuvieron ese medio de transporte, no dejaron escritos, no fueron civilizaciones. A pesar de ello, ahí encasillan a nuestros aztecas, incas y mayas. A pesar de ello, para nosotros los americanos, nuestros grupos indígenas dejaron muchos aportes que aún se conservan, fueron muy amigables con el medio ambiente, tanto que hoy se practican muchas de esas enseñanzas que dejaron los pueblos indígenas. Y observa la imagen, esa es Tenochtitlan. Estas estructuras, esta infraestructura en cuanto a pirámides, no dejan nada que merecer con respecto a las de egipcias o con otros templos que hayan hecho los atenienses, los romanos. Veamos a los aztecas en lo siguiente. Aparecen en el 1325 después de Cristo. Se ubicaron en dos islitas que habían en el lago Texcoco, que es en el Valle de México, allá como en la gran meseta mexicana, y allá fundaron a Tenochtitlán. Se llamaron ellos aztecas porque venían de Aztlán, y Aztlán significa el lugar de las garzas. Ese territorio donde ellos estaban era en donde era Nuevo México, Arizona y California, que eran antiguos territorios mexicanos, pero después con la conquista lo cogieron los norteamericanos. Veamos bien detalladamente la ubicación. Esta imagen que ves en el fondo es el lago Texcoco, con su división territorial dentro de él. En el mapa observamos a los totonacas, a los olmecas, zapotecas, teotihuanacos, los toltecas. Y en el centro los mexicas, que fueron los aztecas que vinieron del norte y se ubicaron allí. Dice la lectura que también los aztecas llegaron hasta donde están los mayas y parte de Guatemala. Dice la lectura que estos territorios eran lo que hoy corresponde México, o sea, DF, el Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, Hidalgo y parte de Guatemala. Veamos su organización política. Políticamente es piramidal y es teocrática. El gobernante representa a todos los dioses del imperio y tiene muchos poderes, concentra todos los poderes y elige a sus gobernantes. Se llama el Huey Tatloani. Huey significa gran y Tatloani orador. Era elegido entre las familias ya después vemos los calpullis. A él lo elegía un grupo, un consejo supremo de 4 grandes representantes, los nobles, los guerreros, los sacerdotes y los delegados de los calpullis. Tenemos a continuación a los sacerdotes. Los sacerdotes o Cihuacóatl tenían un aspecto muy terrible. Dicen en la leyenda que si los hubiéramos visto, le colgaba carnes, sangre en la cara, muy mal trajeado, muy mal vestido, porque él tenía una misión terrible, que eran los sacrificios de humanos a los dioses. Luego vienen los guerreros, Tracatecal, que son los guerreros, que hay 2 tipos de guerreros. Uno es un grupo que se llaman los guerreros águila y el otro los guerreros jaguares, o sea, los representantes del ejército. Los águila tienen todo el respaldo del gobierno y los jaguares son del pueblo, que se utilizan porque los sacan del pueblo para prepararlos para las incursiones cuando van a dominar a otro territorio. A continuación tenemos los jueces, luego vienen los gobernantes pequeños, tlatoanis pequeños, gobernantes de diferentes estados. Luego vienen los tecutlí, que son los fiscales tributarios, y los calpulli, que son los representantes de los calpullis. Veamos entonces la organización social. Como veníamos diciendo de los calpulli, que es de allí donde salen el gran gobernante, la organización esencial es esa, el calpulli. Fueron 20 grandes calpullis. Calpulli significa grandes casas, o sea, grandes clanes familiares. Algo así como que yo desciendo del dios Quetzalcóatl, entonces toda mi generación es de ese calpulli. Y de acuerdo a qué tan cercano fue mi descendencia, voy a ser una persona que de acuerdo a mi riqueza, a mi posición social o al poder, voy a tener influencia. En ese orden de ideas, entonces el pipiltín, que es la principal clase social, son la familia de los gobernantes, sacerdotes, los militares.
Luego le siguen importancia los pochtecas, que son los comerciantes. Ellos recorren el imperio vendiendo y comercializando, pero también voy a ser horrorosa en lo que digo, parando la oreja, oyendo lo que dicen, para ir a contarle o llevar esa información a Tlatoani, al gobernante principal. Vienen los calpulli, con C, que esos son los que manejan o gobiernan en cada calpulli. Vienen los macehualtin o macehuaces, que son campesinos, artesanos que trabajan la tierra, que de allí tienen que ir a prestar el servicio militar si los llaman, tienen que ir. Los tracotín, que son los esclavos, como no habían animales de carga, pues estos eran los que los ponían a cargar todo. Era el trabajo más duro, pero llegaron a poder comprar su libertad algunos. Hablemos de la organización. La economía de los aztecas se basa en el sector primario, ¿no? La agricultura y poca ganadería, porque no habían muchos animales de tiro ni de digamos así, ovinos, ¿no? Se criaban los perritos que también eran para consumir. Pero su agricultura se basaba en las chinampas. Observa estas islas. Son islas en el gran lago de Texcoco que se construían, se hacían como con cañita, con cañas o con bambúes, se hacía una gran reja, se le echaba barro y luego arena en la tierrita ya para cultivarla en esas islas. De allí salían todos los alimentos que vemos allí o todos los productos. Observa el cacao en la parte inferior izquierda, la miel, la obsidiana y las turquesas. Esas son piedras junto con las plumas, eran piedras y comestibles muy, digamos, apreciados que servían como trueque. O sea, yo puedo llevar frijoles, maíz, calabaza, ajís y debo dar uno de estos productos. O doy una pepita de cacao, o doy miel, o doy la obsidiana, que es la negrita, o doy la turquesa, que es la verdecita. Ese es el intercambio, con eso yo pago. Eran muy codiciados más que todo el cacao. Observemos su religión. Como es un estado teocrático donde todos en función de sus dioses, pues es una religión politeísta porque como cada calpulli tenía un dios, poli significa muchos. Su religión es, digamos, de acuerdo a cada calpulli hay muchos y estos son los principales dioses. Está Quetzalcóatl, como la ves esculpida allá en una piedra que hay allá en unas grandes pirámides. Este es Quetzalcóatl y al lado izquierdo al lado derecho está como pudo haber sido en colores. Es la serpiente emplumada, Dios supremo, benéfico, creador del hombre y héroe civilizador. Abajo tenemos a Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra y el sol. A Tlaloc, que es el dios de la lluvia, así como están allá en estos museos mexicanos. En la parte derecha tenemos lo que hacía el sacerdote, los sacrificios humanos a sus dioses. Hablemos de los aportes culturales. Culturalmente tienen una escultura y una arquitectura bastante monumental, grandiosa, o sea, grandiosa en el sentido de buenas proporciones, con simbolismo, realismo que se combina y se aplica tanto si tú ves una escultura pequeña como si ves una gran escultura. Esta imagen corresponde a una cabeza de los olmecas. En la parte central tenemos el calendario solar, la piedra solar. Esa piedra solar pesa 24 toneladas y tiene más de 3 metros de diámetro. Ahí están los 4 puntos cardinales, hay 4 soles, tiene información que habla de sus tradiciones. En la parte inferior de izquierda tenemos un sistema numérico que se basaba en 20. El 1 era un puntico y llegando al 20 era una bandera y llegando al 400 era una pluma. En la parte central tenemos que arqueológicamente sigue la exploración de su parte central en la capital del DF, donde todavía aparecen restos de la antigua Tenochtitlán. Hablemos de su representante, digamos, del modelo en sus guerreros, el jaguar. Obsérvalo. Lo tenemos esculpido en piedra y este animal simbolizó una de las castas guerreras más importantes del imperio, los guerreros jaguar. Recuerden que era el pueblo, los de los calpullis, el pueblito allá, el campesinito que eran sacados pero ellos lo veneraban al jaguar. Para los aztecas lo llamaban ocelot o ocelote y para los mayas blam. Espero que el tema te haya servido y veamos la fotografía.
Hasta la próxima.